10 días es esta tregua o esta apertura de al diálogo entre las partes. Los trabajadores aceptaron entonces la propuesta del Ministerio de Trabajo de retomar la actividad y de negociar con Katoen-Nazi. Pérdidas económicas para los trabajadores que cada vez que inician un conflicto, como en cualquier área, pierden su jornal. Y la empresa también tiene pérdidas y el país también tiene pérdidas, algunas tangibles y otras no tanto. El asunto es que hay opiniones cruzadas acerca de un sistema que se llama Navis N4, del cual no entendemos bien de qué se trata, pero para desentrañar el origen del conflicto y los últimos acontecimientos, recibimos esta mañana a Álvaro Reinaldo del Supra. ¿Cómo estás, Álvaro? Buenos días y muchas gracias por la invitación. Cansado, me imagino. Bueno, un día bastante largo, pero bueno, es lo que hay que hacer. ¿En qué consiste esta propuesta que les hace el Ministerio y que ustedes terminan aceptando? Bueno, ayer fuimos convocados a la torre ejecutiva, estaba la ministra de Transporte y también el ministro de Trabajo, donde creo que todos entendíamos de que estaba la situación bastante extendida en el tiempo, la paralización de la terminal Cuenca del Plata, habiendo presiones de empresarios, unión de exportadores, todos sabemos lo que desencadena hacia atrás una paralización del puerto, que en realidad es una sola empresa la que paró, el resto del puerto estuvo en actividad. Eso es importante aclararlo porque en algunos medios se habla de que el puerto está paralizado y en realidad es una empresa sola. Pero que tiene Pero bueno, la mayor parte del mercado. tiene el 70-80% del movimiento de contenedores. Entonces creo que todos entendimos y nosotros aceptamos el pedido del gobierno de que le diéramos un poco de oxígeno para poder abordar también, de hacer entender a la empresa que es la otra parte de esto, porque acá no salimos solos, ni el Poder Ejecutivo ni los trabajadores. Se necesita que la empresa también se sienta a negociar y a entender la problemática que tenemos y que somos todos parte de un conjunto y de un problema. A eso le pedimos también a la Torre Ejecutiva y en ese sentido nosotros hicimos una asamblea bastante compleja con los trabajadores y trabajadoras que duró bastantes horas para tratar de hacer entender el porqué de hacer este parate de 10 días de negociación para poder abordar una salida, que es nuestro mayor objetivo, poder terminar con esta conflictividad que hay y poder seguir trabajando de forma normal. Así que en ese sentido retomamos las actividades, aceptamos la propuesta del Poder Ejecutivo y le pedimos al Poder Ejecutivo lo mismo, que hablara con la empresa para que todos vayamos en la misma línea de trabajo. Bien, ¿hay algún punto que ustedes consideren que se va a poder negociar realmente durante estos 10 días? ¿Algo los convenció? Bueno, como todo se dice en las negociaciones, nada está acordado hasta que se acuerda. Claro. El ámbito justamente es el compromiso de ambas partes y con la mediación de la Torre Ejecutiva de poder abordar los temas. Después, si vamos a acordar o no, lo veremos en estos próximos días, pero sí nosotros vamos con el mayor diálogo positivo para poder abordar. Bien, teniendo en cuenta que bueno, hay un avance en ese sentido y si todo sale bien van a poder negociar. Pero ¿cuál es el origen del problema? Gaby hablaba del software que va a mejorar en teoría la trazabilidad, que ya está funcionando. ¿En qué los afecta concretamente a ustedes? Bueno, esto comienza ya por noviembre del 2024, donde la empresa le comunica a ciertos trabajadores de ciertas áreas de trabajo que tienen que capacitarse en un nuevo software que la empresa va a implementar. Para muchos de nosotros era algo novedoso también, que era el Navis. Si bien, como se ha dicho en algún medio de prensa, ya está instalado en Montevideo y no hay que andar con tabúes en eso. La empresa, la otra terminal de contenedores, Montecon, tiene instalado este software Navis, obviamente una versión mucho más antigua, data del 2017, pero está trabajando con el Navis. Y en ese momento los trabajadores negociaron con la empresa Montecom porque justamente se veían peligros en los puestos de trabajo, en algunas categorías, que de hecho se eliminaron categorías de trabajo, solo que a través de la negociación colectiva lograron las reubicaciones de los trabajadores. Perdón, Álvaro, quiero entender, ¿qué hace el sistema? ¿Y por qué suplanta puestos de trabajadores según la perspectiva de ustedes? El sistema, como toda tecnología que va avanzando, empieza a automatizar ciertos trabajos, ciertas tareas que hoy en día se hacen manualmente. Este programa los hace automáticamente. Solo por poner un ejemplo, hace años atrás, cuando un maquinista que maneja cualquier grúa que de fábrica no viene con ningún sistema informático, ninguna pantalla, ninguna computadora, a veces tenías que andar con un apuntador atrás, con una planilla, registrando contenedores, su ubicación, su numeración. Eso al cabo del tiempo se ha automatizado un poco y ahora algunos maquinistas tienen una pantalla en su máquina
que es el propio maquinista el que digita el contenedor, digita dónde lo puso. Ese sonero ya dejó de estar ahí, ese apuntador ya dejó, ese puesto de trabajo ya no se utiliza más. Se ha tenido que reubicar. En otros ¿Y sentidos... se lo ha reubicado Sí, sí. o ha perdido su No, función? se lo ha reubicado, se lo ha Bien. reubicado. Pero estos fueron los principios de lo que es este programa y la automatización que se viene, que los grandes efectos de todo esto no lo vamos a ver ni en 6 meses, ni un año. Todo lleva un proceso de actualizaciones y es lo que también podemos averiguar. Nosotros somos partícipes de una organización internacional de trabajadores portuarios que está presente prácticamente en los 5 continentes. En Latinoamérica ya hay empresas que utilizan el Navis hace muchos años y en Europa muchísimo más todavía. Yo ayer hablaba con un compañero de Barcelona, que es operador de grúa Sporting en Barcelona, el tiempo que que utilizan el Navis, y todos nos han dicho lo mismo. Es un peligro el programa, hay que negociarlo porque quedan puestos de trabajo fuera. Si no se negocian esas cosas, los tiempos de los puestos de trabajo se van perdiendo al cabo del tiempo. Así que ustedes tienen evidencia internacional de que la utilización de este software puede hacer peligrar puestos de trabajo. ¿Tenés idea qué porcentaje? Eso no, porque también depende de qué tanto se automatiza. Claro. Nosotros podemos ver terminales a nivel europeo donde las grúas prácticamente ya no tienen operarios, los camiones no tienen operarios y se manejan todos a través de oficinas. Y en esta evidencia que recogieron, me imagino que también preguntaron, bueno, hay países cuyos puertos ya blindaron, hay un convenio entre trabajadores y empresarios que blindaron la posibilidad de pérdida de puestos laborales. ¿Cómo son esas experiencias? ¿Qué sabés? Exacto, nosotros vamos por ese camino. No podemos ir en contra del avance tecnológico porque eso se viene y no hay nadie que lo pueda evitar, eso está claro. Pero sí lo que hay que tener son las cosas claras. Cuando nosotros le preguntamos a la empresa cuál va a ser el impacto de este programa a corto y a largo plazo, no hay contestaciones. ¿Cuál fue el estudio que la empresa hizo para decir, bueno, gasté 5 millones de dólares, 10 millones de dólares en un software? Algún estudio tiene que haber hecho. ¿Cómo le va a funcionar? ¿En qué se van a favorecer? ¿Va a aumentar su productividad? Porque nadie invierte tanto dinero en un programa para ver qué va a pasar con interrogantes hacia el futuro. ¿Pidieron esos datos? Hay todo un estudio que lo hemos pedido y eso nunca apareció. Entonces, no nos quedó otra que buscar información por nuestros propios medios. Como lo dije anteriormente, la empresa que está al lado dentro de Montecón utilizó el sistema Navis, hubo una negociación con los trabajadores, acordaron ciertos beneficios y la empresa trabajó con normalidad. ¿Qué beneficios le dio En su momento mejoraron los jornales asegurados, hubo una mejora en su salario de los trabajadores y eso es negociación colectiva. Más allá de cuál es el beneficio que se logra uno u otro, el tema es que haya una negociación colectiva para poder instalarlo y que no sea una imposición. Y más todavía cuando no hay información de cómo va a afectar en una terminal que no hay que olvidarse que tiene una concesión hasta el año 2081. ¿no? Tiene años suficientes para poderle sacar beneficios a este programa que se compra un software y después uno tiene las posibilidades de las actualizaciones, de comprar diferentes módulos que son de automatización que se los van incorporando. Y con el tiempo que la empresa tiene para estar dentro del puerto de Montevideo, es un riesgo muy importante. ¿Ustedes están planteando en esta negociación un proceso de reconversión, por ejemplo? Porque ayer justo estábamos hablando con una especialista en gestión humana que daba por hecho de que sí, hay puestos que se pierden y que por eso lo importante es empezar a reconvertir en áreas donde los trabajadores sí puedan seguir aportando y la automatización sea una ayuda y no un problema como es en este caso, ¿no? ¿Eso ustedes lo están poniendo arriba de la mesa en un plan a 5 años, 10 años, para poder empezar a hacer otras tareas? Nosotros lo que hemos empezado a hacer ya de hace unos años atrás, desde el SUPRA, desde el sindicato, justamente cuando pasó este acuerdo que hizo Catón Natí con el gobierno, que la otra empresa, Montecón, despidió a 110 trabajadores, nosotros empezamos a hacer, un grupo de trabajadores en el sindicato empezó a hacer un estudio de cómo estaban calificados esos trabajadores, qué estudios tenían, cómo estaban preparados, y nos dio unas cifras bastante importantes de que mucha gente no había terminado la primaria, la secundaria, muchísimo menos la educación superior. Hicimos unos cuantos procesos a través de la INDEFOP para que la gente pudiera terminar esos ciclos de estudio, aprender sobre las habilidades digitales, que son los que hoy en día todos tenemos que saber utilizar, pero es un proceso largo. Esto lo enfocó directamente el sindicato. Hemos pedido ayuda al Centro de Navegación, que es el gremio de las empresas, y por ahí no hemos tenido mucho oído. Pero bueno, es una realidad que con este avance tecnológico los puestos de trabajo, que si es verdad, algún puesto de trabajo puede aumentar, pero son los calificados en cuanto a la informática, ¿no? Mantenimiento de software, programación, todas esas cosas sí se van a necesitar, pero la mano de obra del estibador, del operador de grúa, el maquinista, el apuntador, todas esas cosas no, eso es lo que se empieza a suprimir
se empieza a automatizar. Por poner otro ejemplo, hoy en día en Cuenca del Plata hay un apuntador que es el que hace la secuencia de carga y descarga a través de una computadora, pero la tiene que hacer manualmente. Este programa lo va a hacer automáticamente. Ese trabajador ya no, por más que tenga esa pantalla, ya no la va a hacer él, la hace el programa. ¿Y qué puede hacer ese apuntador dentro del puerto? ¿Se lo puede formar para que haga otra cosa ahí mismo? Se lo puede formar, hay que haber una negociación colectiva, por eso se necesita saber los números reales del impacto que va a tener y no puede ser un gran signo de interrogación, que es lo que sucede con el avance tecnológico. Que nosotros lo venimos pidiendo en varias rondas de Consejo Salario, el avance tecnológico tiene que ser un punto a discusión, pero con información verdadera. A nosotros no nos pueden venir a decir, quédense tranquilos muchachos, que acá no va a pasar nada, esto es una actualización de software y nada más. Y respecto a lo que ustedes plantearon en reducir la jornada de trabajo, de pasar de 8 a 6 horas por el mismo salario que la empresa rechazó, ¿por qué colocaron en esta discusión este tema? El proceso de la rebaja de la jornada laboral ya hace años que estamos tratando de empezar a asociarlo con lo que es la actividad portuaria. A la empresa no debería de asombrarle, ni a nadie empresario en el puerto tampoco, porque ya Cuenca del Plata cuenta con un sector que son los operadores de grúa que ya trabajan 6 horas desde hace más de 15 años. Con el mismo salario, no hubo rebaja salarial y pudieron reducir su trabajo a 6 horas. La otra empresa competidora, Montecón, también los operadores de grúa trabajan 6 horas. Todo esto de forma de negociación colectiva, que es a donde nosotros apuntamos. Nosotros poner el objetivo de por qué es necesario bajar esa exposición y la empresa pondrá los suyos. La actividad portuaria tiene una exigencia muy grande en cuanto al castigo al trabajador, exposición al frío. Se trabaja las 24 horas de noche, con calor, 5 grados bajo cero, porque las temperaturas, lo que marca el termómetro es una cosa, a 2 metros del agua es otra, con el viento. Producto de esta reforma de la Seguridad Social, habrá que trabajar hasta los 65, ¿no? A nosotros nos dejó una gran interrogación por qué el puerto quedó por fuera de esa reforma, siendo que el puerto trabaja las 24 horas con exigencias climáticas muy desfavorables para el trabajador, horarios rotativos y todo. Tema aparte, pero esto lo queremos abordar desde hace mucho tiempo. Si ya se logró en algunas categorías, es el momento para ir avanzando en otras. En Cuenca del Plata, por ejemplo, lo quisimos hacer a través de los médicos. Hay una comisión de médicos que trabaja en el Ministerio de Salud Pública a través de Fernando Tomasina, que encabeza lo que es medicina laboral. Fuimos a hablar con ellos para que pudieran hacer un estudio. TCP tiene una particularidad que tiene maquinaria única en el Uruguay. No hay para dónde mirar cómo trabajan, qué afectación tiene a largo plazo. Porque es relativamente nuevo todo eso. Recién va a pasar quizás la primera generación que se vaya a jubilar con toda esta actividad dentro de unos años. Entonces quisimos abordar este tema por el lado de los médicos. ¿Qué hizo la empresa? Le negó la entrada de los médicos. No quieren que entren médicos a estudiar los puestos de trabajo. Entonces, no lo podemos abordar por el lado de los médicos, tiene que haber una justificación. La empresa puede pretender que puede salir algo favorable para los trabajadores. Este programa lo que viene a hacer es aumentar la productividad entre un 20 y un 30% y hasta quizás más a largo plazo con el mismo personal o con muy poco personal más. Es verdad, cuando la empresa dice nosotros vamos a asegurar los puestos de trabajo, no van a echar a nadie, es verdad, y lo dejará por escrito. Pero va a pasar que al cabo de los años, en los cambios generacionales o cuando la empresa se expanda, no va a precisar más personal tampoco, o cada vez menos. Va a ser menos contrataciones. Y si se aumenta la productividad con el mismo personal, con la misma maquinaria, quiere decir que el trabajador va a trabajar más, va a estar más expuesto. Entonces, es un momento para abordar. Todos hemos escuchado, Cámara Empresarial, PIT-CNT, diferentes actores de gobierno, que cuando se hable de la reducción de la jornada laboral, tiene que ir a la productividad. Acá se están dando los dos parámetros. Respecto a la actuación del Ministerio de Trabajo, ¿ustedes cómo la evalúan? Porque recién el diputado colorado Felipe Schipani, que entre otras él ha planteado que el gobierno declare la esencialidad de los servicios, no ahora que están en esta pausa, pero hasta antes de esta pausa, decía, se tienen que declarar esenciales los servicios y además cuestionó al Ministerio de Trabajo. Dice que el Ministerio de Trabajo ha sido omiso en su actuación. ¿Cómo ustedes han visto todo este capítulo? Bueno, yo lo dije anteriormente que todo esto comenzó en noviembre del 2024 con la empresa. De forma bipartita ha sido imposible poder lograr un diálogo con la empresa. En el anterior gobierno, porque después a partir del 1 de marzo hubo cambio de autoridades, no hubo posibilidad de negociar con la empresa en el anterior gobierno y con este hasta ahora tampoco. Hasta que las cosas empezaron a complicar, empezaron a haber unas asambleas de los trabajadores, bueno, eso enciende alarmas, enciende teléfonos y ahí empezó a actuar el Ministerio de Trabajo y yo creo que los efectos están.
Hoy se llegó a un acuerdo, también producto por el esfuerzo que están haciendo los trabajadores de ese llamado de atención, pero me consta que el ministro de Trabajo actuó dentro de las posibilidades que tiene, porque no tiene la capacidad de ordenarle a la empresa qué tiene que hacer o qué no, pero sí de mediar, y me consta que eso lo han hecho. De hecho, hoy llegamos a este preacuerdo. Álvaro, ¿cuáles son las mínimas que ustedes exigen para que no vuelvan las medidas de paro? ¿Y qué tienen previsto? ¿Cuál es la estrategia en caso de que no lleguen a un acuerdo en estos 10 días? Bueno, nosotros, una de las cosas que se acaban de nombrar es la reducción de la jornada laboral. Es un tema importante para abordar, que no quiere decir que lo abordemos ahora a partir de estos 10 días. Sabemos que puede ser complicado, que hay que hacerlo paulatino. Fue una de las cosas que nosotros primero flexibilizamos ante todo. No tenemos que ir todos ya a las 6 horas, pero sí hay sectores que ya tienen una superpoblación de trabajadores producto de que la empresa preparó a trabajadores. Todos saben que la terminal está en un proceso de expansión y las obras están paralizadas hace más de 8 meses quizás. Entonces la empresa preparó un montón de trabajadores de una planilla de 320 que éramos, ahora somos 530, algo por así. Es un número importante que se incrementó, pero al día de hoy tenemos el mismo volumen de trabajo, la misma superficie. Entonces hay una superpoblación de trabajadores que los trabajadores se vieron perjudicados en la cantidad de jornales que hacen a diario. No todos tienen la misma cantidad de jornales asegurados. Entonces, nuestro propósito fue un sector que está con la cantidad de gente suficiente, que la empresa no tiene que llamar a más nadie, que no tiene que capacitar a nadie. Este sector puede empezar ahora a hacer 6 horas. Al igual que tienen las grúas pórtico, que ya están trabajando en 6 horas. Y después, en un proceso largo en el tiempo, que puede ser todo el 2026 e incluso un poco más, ir abordando sector por sector ese pasaje a 6 horas. Hacerlo de forma organizada, ordenada, en conjunto con la empresa, pero tiene que haber una metodología para ayudar. Eso es importante. El trabajo del portuario tiene mucha exigencia para el trabajo, las exposiciones al clima, al trabajo mismo que tiene. Y esperemos poder revertir esto de que no nos tengamos que jubilar a los 65 años, porque eso sería lapidario para muchas personas. Ayer la empresa planteaba, bueno, además de darles plazos sucesivos que se iban corriendo, yo iba siguiendo el conflicto mientras armábamos los periodistas esta entrevista, y primero hasta las 15, después hasta las 16, y la amenaza era que iban a denunciar el convenio colectivo y que con eso caerían algunos de los beneficios, que no sé bien cuáles son, tú me lo explicarás, que acarrea ese convenio colectivo. ¿Cómo tienen previsto salir de esta situación? Denuncia del convenio colectivo. Parte del sistema político pidiendo que se aplique la LUC en lo que tiene que ver con el ingreso, el movimiento de bienes y servicios. Parte del sistema político pidiendo que se decrete la esencialidad en el puerto. Es decir, tienen presión al respecto. ¿Cuál es el panorama que se plantea si estos 10 días de tregua no son fructíferos para ustedes? Bueno, en cuanto a las amenazas de la caída del convenio, para nosotros, yo que soy trabajador de TCP hace 22 años, no es nada nuevo. En el 2013 pasó exactamente lo mismo. Se provocó un conflicto para que los trabajadores reaccionaran y poder tirar el convenio colectivo que había en su momento. Acá iba a pasar algo parecido. Para nosotros no es nada nuevo, pero también nosotros tenemos nuestro actuar, que es hacer alguna paralización, no ir a trabajar, declararnos en la asamblea, y la empresa tiene su metodología, que es la de, bueno, decir hay beneficios que lo sacamos, se termina el convenio colectivo, que no le sirve a nadie, no le sirve a los trabajadores, eso está claro, y a la empresa tampoco, porque ahí hay partidas salariales para los trabajadores, pero también la empresa se ve beneficiada porque hay un montón de tareas que están asociadas a una partida económica, que si esa partida económica se cae, todas esas tareas se dejan de hacer. Entonces no le sirve a nadie. Entonces el mejor camino es el del diálogo. Y después, en cuanto a lo que tú decías de ciertos actores públicos o políticos que dicen que a través de la LUC generar la esencialidad, yo les pediría que también, que en vez de estar siempre amenazando con la esencialidad, que pongan reglamentos claros, leyes claras que las empresas tengan que cumplir. La negociación colectiva debería de ser un requisito, que ya de por sí hay una ley de negociación colectiva que permite aportar documentación, que nadie quiere aportar documentación, ninguna empresa quiere poner sus números frente a la mesa cuando dicen yo no puedo dar tal aumento, no puedo hacer esto, no puedo hacerlo. Jamás nadie presenta sus números y jamás nadie cierra las puertas tampoco. Entonces, en vez de estar siempre amenazando con la esencialidad, que se enfoquen en que haya reglamentos claros para las empresas también, porque acá se le dio la llave de los contenedores a una sola empresa que va a moverle 80%,
sin que nadie se pretendiera o se preocupara qué pasaba si había un conflicto laboral en esa empresa. Cuando se dio esta concesión en el 2021, nosotros fuimos a hablar específicamente con su ministro de Transporte en ese momento, Luis Alberto Heber, de que tuviera que haber un capítulo de relaciones laborales. Como lo hicieron en UPM, cuando hicieron UPM 2, hubo un capítulo de relaciones laborales. Acá tiene que haber, en las grandes concesiones que van a mover tanto volumen de trabajo, que es tan prioritario para la economía del país, tiene que haber capítulos de relaciones laborales. No puede ser que una empresa para y paraliza el país. Eso también es algo que los políticos deberían de ponerse a pensar un poco. ¿Y no se logró que se pusiera un capítulo? No hubo aceptación ninguna, ni siquiera nos recibieron en realidad. Nos recibieron, escucharon el planteo y nunca más hubo un planteo al respecto. Está sobre la mesa la última cortita. Ustedes plantearon la advertencia de, bueno, este conflicto puede escalar a nivel nacional. ¿Sigue sobre la mesa esa posibilidad o ya la descartaron? No, la posibilidad sigue en la mesa. Lo que hay ahora es un impasse de 10 días que ojalá se pueda resolver, pero si dentro de 10 días no hay acuerdo ninguno, volveremos a la Asamblea nosotros y haremos el mismo camino, pedirle al Supra de que tome este tema y seguirá a nivel nacional. Álvaro, un gusto recibirte esta mañana. Entendemos un poquito más ahora de cuáles son las tensiones que Muchas se gracias generan. a ustedes y a las órdenes. Gracias por haber venido. La seguimos. Nos vamos al